Bienvenidos, nuevamente los recibimos acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en el estudio en Bazar, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar, claro, de la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar de la diversidad cultural, vamos a hablar de lo amplia y receptiva que es la provincia de Buenos Aires, no solamente para argentinos y argentinas que se radican en el territorio bonaerense, sino también de países limítrofes. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, decíamos, y de la diversidad cultural, y para eso recibimos a Zulema Enríquez, es directora de Diversidad y Prácticas Identitarias. ¿Cómo estás? Hola, Viro, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, contenta de estar en TVU. Amo TVU, es mi casa. ¿Y viste qué lindo este lugar, este espacio nuevo? Aparte es una familia, siempre compañeros y compañeras y compañeros dando cuenta de lo importante que es la comunicación. Exacto, y en la universidad pública. Además, y gratuita, lo repetimos siempre. Zulema, la provincia de Buenos Aires, amplísima, millones de habitantes. Creo que muchos, aún estando en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, no tomamos dimensión de esto, de lo que vamos a hablar, de la diversidad cultural. Sí, creo que es importante, lo hablábamos recién, de dar cuenta de la composición de la identidad, ¿no? Buenos Aires es una provincia y forma parte de nuestro programa, y entendemos nuestro programa es una política pública del Estado provincial desde el Instituto Cultural, porque mi dirección depende desde el Instituto Cultural, a cargo de Florencia Saintud, es justamente entender que hay una Buenos Aires diversa, una Buenos Aires plurinacional. ¿Qué significa eso? Que la provincia tiene muchas identidades, no solamente una, ¿no? Que está compuesta por más de 109 comunidades indígenas en toda la provincia de Buenos Aires, donde se hablan alrededor de 10 lenguas originarias. Y además el 34% de la población afrodescendiente de Argentina está concentrada en Buenos Aires. Y además, por supuesto, tenemos raíces migrantes de todo el mundo, claro, en Buenos Aires. Entonces, nuestra concepción de la identidad bonaerense, que por supuesto es una identidad diversa, una identidad que se construye, está entendida sobre todo desde esa matriz, ¿no? Entender que somos identidades muy ricas, muy distintas, muy diferentes, pero que en definitiva construimos a esa identidad bonaerense, ¿no? Que nos caracteriza y que por supuesto además es nuestra fortaleza también. Pensaba, Zulema, en esto de, solemos hablar de lo pluricultural o las identidades culturales que nos atraviesan, pero vos incorporás un concepto que por lo menos yo no lo había, si bien lo tenía presente, no lo había conceptualizado de esa manera, y es lo plurinacional. Digo, uno recorre la provincia de Buenos Aires y hay gente de Formosa, de Neuquén, de Chaco, el país entero, digo, ni hablar el conurbano bonaerense. Digo, esto está vinculado probablemente con esa dificultad para que haya una identidad bonaerense pura, digo, no entender que en realidad estamos atravesados por partecitas de todo el país. Es que esa es nuestra identidad bonaerense, la diversidad cultural. La provincia de Buenos Aires, sus habitantes originarios fueron el pueblo querandí, el pueblo guaraní, el pueblo mapuche tehuelche también, el pueblo charrúa también, ¿no? Claro. Pero históricamente y estructuralmente se ha creado una identidad hegemónica en Argentina, ¿no? Esta idea de que todos los argentinos bajamos de barcos europeos. Exacto. O Argentina es el producto del crisol de razas europeas. Sí, eso, cuando hablamos de crisol de razas no hablamos de las etnias que nos habitaron originariamente. Y además que hubo una política en ese momento en la conformación del Estado, que fue la campaña del desierto, con el objetivo, dos objetivos fundamentales: la ocupación territorial y la hegemonización cultural. Civilización versus barbarie, que todos lo hemos aprendido en educación, justamente es eso, ¿no? Poder dar cuenta de que la política en ese momento era entender la necesidad de que todo lo que era distinto a esa construcción tenía que eliminarse e invisibilizarse. Por lo tanto, los pueblos originarios en Argentina parece que se extinguieron naturalmente, eso dice la historia. No estudiamos qué es lo que sucede. Bueno, eso tiene que ver con la construcción hegemónica de la identidad, que además podemos agregar nosotras. Es patriarcal, es machista, ¿no? Sí, que es parte del mismo sistema, ¿no? O del sistema, de los subsistemas que nos atraviesan como cultura. Digo, ¿y no te parece que hay mucho de eso todavía hoy presente? Claro. Si bien es cierto, el 12 de octubre ya no decimos el Día de la Raza, es una ofensa hablar del Día de la Raza, tenemos el Día de la Diversidad Cultural, pero bueno, esto como que vuelve a aparecer, ¿no?
Y qué necesario es, por eso pensamos y hablábamos de esto que significa la plurinacionalidad o reconocer a una provincia de Buenos Aires plurinacional como programa, que es nuestro programa con el cual trabajamos, pero además entendido como una política descolonizadora, decolonial, plurinacional, pluricultural, significa incorporar todas estas miradas y romper ese paradigma hegemónico, dominante, eurocentrista de quién es el ser nacional argentino. Y esto no se trata de generar disconformidad o enemistad, sino se trata de romper paradigmas construidos, hegemonizados, para poder incorporar más igualdad de derechos, para poder dar cuenta de que nuestros orígenes son afrodescendientes, son de pueblos originarios y también migrantes. Ahora, hay un contexto que también sabemos que molesta, digo, como molestan los feminismos, como molestan la identidad de género, sí, molesta la igualdad de derechos, ¿no? Siempre hay siempre ahí hay una supremacía, digo, lo que se mantiene es ese status quo. Hay un poder al que le molesta, evidentemente. Le molesta el lenguaje inclusivo, digo, no, claro, romper paradigmas molesta. Por lo tanto, entonces también creemos que se está dando esto, ¿no? La estigmatización de los pueblos originarios. Históricamente existió una folclorización o miradas colonialistas de los pueblos. Esto de recordar que existen pueblos originarios para la ceremonia de la Pachamama, para la música, claro, para la ropa, como algo para pintoresco. Exacto. Y no como sujetos políticos. Bueno, de hecho, cuánta gente bonaerenses, vamos al norte y traemos las telas, orgullosos, ¿no? Precioso, y sin embargo, claro, como si fuera algo externo a nosotros, claro, no como parte de nuestra cultura. Y por eso es necesario entonces romper estas matrices, pero justamente en pos de validar derechos, en pos de reconocer a la otredad, en pos de reconocer nuestras raíces también, ¿no? Y por eso es importante romper esas estigmatizaciones también, entender que en Argentina hay 40 pueblos originarios, más de 16 lenguas originarias. En la época de la colonia la mayor cantidad de población afrodescendiente estaba en la provincia de Córdoba, o sea, la mayor cantidad de población cordobés era afrodescendiente. Ahora, ¿dónde está esa raíz? ¿Dónde está esa historia? Bueno, ¿dónde está esa cultura? Digo, ¿dónde están esas comidas? ¿Dónde está su música? Exacto. ¿Dónde está sus ceremonias? ¿No? Y han sido invisibilizadas. Eso no significa que no exista. Por eso también la idea de entender la necesidad de rescatar eso como una política de Estado, de ponerlo en valor, como dar cuenta de esa diversidad que en definitiva es nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo se hace, Zulema? ¿Cómo están trabajando? Fundamentalmente te contaba que Buenos Aires Plurinacional es un programa que tiene muchas aristas, que es poner en valor la cultura a partir de la lengua, de las fiestas, de las ancestralidades, en conjunto con las comunidades originarias, por los distintos territorios que tiene la provincia de Buenos Aires, que es muy diversa. En la provincia de Buenos Aires hay mucho pueblo mapuche, tehuelche. Dentro, bueno, ahora está arrancando un intercambio de saberes, lo llamamos, y es que el mercado de artesanías pueda ir y compartir saberes con las compañeras, con las hermanas tejedoras. Ellas se están preparando para un festival de telar ahora en diciembre, pero además fortaleciendo esas comunidades con sus demandas. Claro, como un incentivo también, ¿no? Acompañando también todo el trabajo colectivo migrante que hay de organizaciones, de poner en valor sus fiestas, sus danzas, digo, con todo lo que es difícil económicamente llevar adelante, claro, esas celebraciones que son celebrar la cultura, digamos, ¿no? Y también creemos en la necesidad de la capacitación y la formación, ¿no? Tanto tenemos un trabajo que ahora prontito arrancamos, que es con las escuelas, ¿no? Fundamentalmente a través del arte, a través de la obra de teatro, a través de la música, y allí trabajamos con otros organismos como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, claro, como el Sindicato de Trabajadores Docentes, el SUTEBA de Buenos Aires, digo, poder articular con las escuelas y llevar nuestra perspectiva. Ahí falta un poquito, ¿no? El tema de la educación, digo, me parece que también eso desde lo inicial, para que no ocurra esto, que no sea algo pintoresco en el acto escolar. Totalmente. Y después nos vamos todos a casa. No, es fundamental. Y además las herramientas de formación también en temas de derechos afrodescendientes, digamos, ¿no? Que esto que decíamos, la invisibilización, más allá de algunos puntos que se identifican en la provincia, digo, pero es necesaria la formación, y acá las hermanas y los hermanos y las hermanas afrodescendientes son fundamentales con su intervención, con su formación.
Y por otro lado, también respecto del ámbito público, digamos, este viernes tenemos una capacitación en derechos migrantes en la mesa para la mesa interministerial migrantes. Porque eso es con importante, funcionarios. Decir, claro. Bueno, todos tenemos los mismos derechos, ahora uno tiene que conocer esos derechos para poder exigir que se respeten, ¿no? Y muchas veces también ahí hay algún inconveniente. Y las miradas de políticas descolonizadoras, ¿no? Porque muchas veces el Estado, históricamente, si así se ha formado nuestra identidad, ha caído en esa estructura. Entonces tenemos que transformar desde adentro. Por eso es importante también que, bueno, y estamos participando en una mesa interministerial de migraciones y en este caso capacitando. Suena feo capacitar, digo, porque en realidad es intercambiar saberes y acompañar respecto de qué entendemos por políticas descolonizadoras, qué entendemos por interculturalidad, pluriculturalidad, digamos, ¿no? Porque es necesario transformar y la transformación se da desde adentro, eso. ¿Y qué te pasa cuando escuchás, digo, dirigentes políticos que hablan de, en general es sobre la Patagonia, pero bueno, lo podemos trasladar a todo el país, de comunidades mapuches que son terroristas, digo, temas de los que se habla en el último tiempo, pero bueno, durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri hubo, lo digo entre comillas, un combate a las comunidades mapuches, que en realidad lo que hacían era, bueno, reclamar por sus derechos que reconoce la Constitución, que reconocen las Naciones Unidas, y sin embargo los legalistas, los republicanistas, no solamente se los niegan, sino que además los combaten. Es muy difícil la situación respecto de la estigmatización del pueblo mapuche, ¿no? Porque claramente hay un problema, y lo tiene Argentina como lo tienen la mayoría de los países de Latinoamérica, que es el acceso a la tierra, ¿no? La tierra reconocido constitucionalmente con nuestra reforma del 94, sobre todo la Constitución del 94 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, significa que preexisten antes de la creación del Estado-Nación. Claro. Ahora, eso transformado en derechos y accesibilidad a la tierra, se genera un conflicto a la hora de los intereses económicos de las multinacionales como Lewis, y nos enteramos de esta reunión hace muy poquito. De jueces y fiscales. ¿No? Allí en su mansión, y por otro lado los terratenientes nacionales también, ¿no? Y la disputa de la tierra. Ancestralmente eso, digo, el territorio pertenece a los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la practicidad y al respeto de los derechos, ¿no? Lo que sucede también es que muchos pueblos han sido marginados históricamente, ¿no? En la pobreza, desplazados territorialmente, y hay un proceso de recuperación, digo, ¿no? De poder entender esa relación de madre tierra, mapu en este caso, y la comunidad. Ahora, eso no es entendible por la mirada del mercado. Exactamente, sí. Y occidental también, ¿no? Y entonces, además a esto le sumamos que hay intereses políticos, ¿no? Además de los económicos, digo, de los grandes empresarios y de los políticos también en la Patagonia. Nada es casual si uno se pone un poco a indagar de todo lo sucedido en los últimos años. Tanto cuando desaparece y después muere Santiago Maldonado, posteriormente matan a Rafael Nahuel, sí. En el gobierno de Mauricio Macri, digo, se da en un contexto de el gobierno nacional llevando, en ese momento de Mauricio Macri, llevando adelante una política respecto de la construcción del enemigo interno, ¿no? Que se fortalece a lo largo de los años. El enemigo interno es aquel otro que no es el ser nacional, esto que hablábamos antes, y se convierte en un peligro para la sociedad. Que además tiene otros valores y otra cultura, porque claro, digo, bueno, si uno va a la Constitución reconoce los territorios, pero además reconoce que esas tierras son tierras comunitarias, sí. Porque hay otro concepto, hay otra relación con el territorio. Exacto. Y ahí, bueno, es imposible ponerse de acuerdo. Lo que hay que hacer es reconocer que hay otras creencias, otra cultura en otro territorio. Y además utilizar ese, volvemos otra vez a la matriz. La imposición de los valores, ¿no? Esto de los valores que valen son los míos. Exactamente, ¿no? Afianzado en esta estructura de el ser nacional, en aquello que se enajena, ¿no? Esta idea, La Nación tiene editoriales, digo, como medio, tiene editoriales impresionantes, sí. Donde dice que los mapuches son chilenos, no son de acá, que invadieron a los tehuelches, digo, construcciones y narrativas que lo que hacen es reforzar esta idea. Y que posteriormente, digo, hoy también siguen haciendo presencia, ¿no? Con lo sucedido con las detenidas hermanas mapuches, que por supuesto nos preocupa, nos duele, sí, con una justicia que funciona en sintonía también con esa posición, ¿no? Fue en paralelo de 2 semanas antes de las detenciones de las hermanas de Villa Mascardi, ahí muy cerquita de Bariloche. Lo que sucede es la presencia de Patricia Bullrich,
aumentando información a la causa que ya existía contra la expresidenta del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y su vicepresidente, que por primera vez es un mapuche, Luis Pilquimán, es un hermano referente de la Patagonia. Y casualmente, una semana después de la presencia de Patricia Bullrich, sucede esto. Digo, a principios de año hubo otra reunión también cónclave allí de distintos no es referentes. Casualidad también lo que decíamos, ¿no? Lewis en la Patagonia, sus miles de hectáreas, el lago escondido y la imposibilidad de todos y todas de acceder a ese espejo de agua que es de acceso público, violando la legislación. Digo, todo tiene que ver con todo. Y con violar legislaciones, ¿no? Porque hoy existe una ley, la 26.160, promovida en su momento por Alicia Kirchner, que prohíbe los desalojos, y lo que obliga al Estado es un relevamiento territorial, ¿no? Relevamiento territorial que se lleva adelante por el Estado-Nación en coordinación con las provincias. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema, porque hay algunas provincias que no quieren hacer ese relevamiento. Están un poco perezosas o mirando para otro lado. Exactamente, entonces es importante hablar, cuando hablamos de la estigmatización del pueblo mapuche por lo que estamos viviendo, es entender, por supuesto, la construcción mediática, la construcción política del enemigo interno y los intereses, tanto económicos, políticos, y volvemos otra vez al sentido, ¿no? De por qué discutimos esto, ¿no? También acá responsabilidad, sí, me parece, de toda la sociedad, ¿no? La construcción de quiénes somos, ¿no? Me parece importante esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y nosotras acá sabemos de dónde venimos, ¿no? Nuestros orígenes. A mí lo que me llama la atención es cómo ese discurso se internaliza, ¿no? Porque uno escucha muy habitualmente esto de, qué miedo los mapuches ahora, lo que está pasando con los mapuches. Digo, me ha pasado a mí? No, digo, y uno dice, bueno, no, pará, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ordenemos qué es lo que está pasando, porque ese discurso entra. ¿Te preocupa eso? Porque decíamos, está el poder político, hablábamos de Patricia Bullrich, le ponemos nombre y apellido, está el poder económico, hablamos de Lewis, digo, para nombrar algunos casos. La justicia, hablábamos de la jueza que ordenó las detenciones de los mapuches, y están los medios, que repiten todo ese concierto, y bueno, y muchos de nosotros desprevenidos, estamos trabajando todo el día, llegas a tu casa y el tema que la amenaza nacional son los mapuches. Exactamente. Me parece que allí es fundamental, primero, romper eso, digo, ¿no? Romper esas narrativas que son difíciles, que el problema aún es más estructural, ¿no? De cómo concebimos, por eso hacemos tanto hincapié en la diversidad cultural, en la plurinacionalidad, en la pluriculturalidad, porque viene a romper esos paradigmas, ¿no? Viene a romper esa idea hegemonizante de todo aquel que tiene otro color de piel, que no sea el que se cree, esa construcción hasta de ser nacional igual a porteño, porque también está muy asociado a eso. Porteñocentrismo absoluto. Totalmente, es estigmatizado. Y me parece que allí hay un gran desafío de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Para contrarrestar eso, del Estado, con políticas públicas que puedan dar cuenta de eso. Políticas atrevidas también, ¿no? Hay que jugársela, me parece, también ahí. Sí, y pensar a la colonialidad como una forma de gobernabilidad histórica que ha tenido el poder, un poder otra vez machista, eurocéntrico, heteronormativo, ¿no? De la concepción de la vida y de la sociedad. Entonces hay que romper esas construcciones para poder dar cuenta de otras realidades, de otros derechos, de otras diversidades. Entonces, y de la sociedad, ¿no? Ahí me parece que entramos a un rol importante de toda la sociedad, ¿no? Que siempre es, insisto con esta idea, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Nuestros orígenes. Y yo te aseguro, siempre que doy clases y hago esta pregunta al finalizar las clases, muchos de los alumnos dicen, creo que en mi familia hay alguien, mi abuela dice que hay una Bueno, se incorporó en el censo, ¿no? Bueno, se incorporó. Lo interesante lucha, es si uno cree que, bueno, alguno de nuestros antepasados, digo, muy interesante eso. Bueno, son las disputas y las luchas porque que hay hasta que dar. Yo lo pensé que podría haber sido un espacio de militancia, digo, si uno se sabe que los antepasados descendieron de los barcos, digo, también estaba bueno decir, bueno, pero no sé si en el medio del recorrido de las generaciones no hay algún pueblo originario en el medio. Sí, o afrodescendiente, claro. Digamos, ¿no? Creo que nuestras raíces afrodescendientes son las raíces más negadas, ¿no? Más invisibilizadas también. Pero también entendemos
que los derechos se disputan, que los derechos son el derecho a tener derechos también, ¿no? Y que son luchas que se van conquistando y que se van dando. ¿Crees que estamos en el proceso? Digo, que esto que decíamos, el 12 de octubre ya no es... Sí, claro. Sí, el 12 de octubre dejó de ser y de llamarse así el Día de la Raza para ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y eso significó el cambio y la ruptura de un paradigma eurocéntrico y colonialista de entender a la raza como una raza superior. Digo, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, es un día patriótico en España, es feriado nacional, y nosotras como colonia festejábamos eso. Terrible, es terrible. Terrible. Festejábamos el genocidio, la invasión, digo. Cambiar eso, que por supuesto no se hace de un día para el otro, llevó años, porque hoy todavía alguno se sigue resistiendo a diga diversidad. Yo recuerdo a una referente de producción de sentidos como Susana Jiménez, hablando de los medios, decía que era muy largo, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué más simple Día de la Raza? O sea, no. Sí, es terrible. Digo, bueno, pero ese es el discurso que entra, el de simplificar todo a un punto de el problema es cuántas palabras tiene. No, el problema es otro, el problema es el de la colonialidad, el de la concepción política, el de nuestras identidades. Pero me parece que estamos más convencidos en el sentido de la política, le digo, no a niveles personales. Creo que la política se está dando esa discusión hacia el interior de pensar de políticas descolonizadoras. Bueno, tenemos un encuentro de mujeres que fue nacional y que acá en La Plata con mucho esfuerzo logramos cambiarle el nombre, y que finalmente hace un tiempo se realizó en San Luis y fue el encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas. Bueno, si lo hubieses pensado hace 5 años atrás no era posible. Es cierto. Creo que vamos por un camino de transformación. Y además hay un movimiento indígena más politizado, más organizado también. Hay comunicadoras y comunicadores indígenas que producen sus producciones. El concepto de la identidad marrón a nivel cultural y del discurso académico también está entrando. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, existe una cátedra afrodescendiente dada solo por profesores afrodescendientes. Digo, hay movida. Estamos dando esa disputa. Y Zulema, cuando hablamos, digo, se suele hablar de la grieta en términos políticos, oficialismo, oposición, nacional y popular y derecha o liberales, como se autoperciben algunos. ¿Crees que en esa disputa electoral que se va a desarrollar el año que viene también está presente esto? ¿También hay una grieta ahí sobre la perspectiva multicultural, multirracial, plurinacional? Sí, totalmente. Creo que las políticas de derecha, digo, y nos preocupa, digo, porque en Latinoamérica, ¿no? Bueno, Europa también, digo, ¿no? Respecto de la concepción del migrante, ¿no? Las políticas antimigrantes. Como una amenaza, además. Una amenaza constante, y en Latinoamérica, digamos que si bien hemos tenido gobiernos que han disputado esto, bueno, tenemos a Bolivia, Estado plurinacional, Venezuela, Ecuador, inclusive Colombia, digo, con políticas de derecha, posteriormente después, digo, pero sabemos que es la línea política fundamental porque es la construcción del enemigo interno y de la amenaza, ¿no? Aquello que amenaza tu tranquilidad, aquello que atenta a tu bienestar, ¿no? El de la familia, el del hogar, digo, entonces nos preocupa también, ¿no? Porque el discurso es muy agresivo, digo, volvemos a Patricia Bullrich, pero no es solamente Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, es Mauricio Macri. Pichetto con sus declaraciones antimigrantes. Claro, pero aparte muy explícitas y muy no solapadamente, digo, me pareciera que ya ahora está como puesto así, sobre la mesa. Hace 2 semanas Patricia Bullrich ponía un Twitter donde celebraba a uno de los héroes de la patria y a uno de los máximos referentes de nuestra historia, a Julio Argentino Roca, que fue el máximo genocida, digo, o el primer genocida. Digo, ya no hay medias tintas, me parece que es muy clara, porque también entendemos que esa línea se va endureciendo, ¿no? Y nos preocupa que haya una sociedad que responda a eso. Hay una parte de la sociedad que sigue atravesada por ese concepto, ¿no? Sí, yo creo que también hay mucho desconocimiento también, ¿no? Nos quedamos en esos lineamientos generales de esa política y no hay profundidad,
¿no? Justamente yo creo que si la gente se entera efectivamente qué hizo Julio Argentino Roca y qué fue la campaña del desierto y la cantidad de muertos. La historia romantizada, ¿no? Exactamente. Sobre todo también hay un... Y si nos enteramos que esos que financiaron la campaña del desierto son hoy los dueños de Media Patagonia, justamente son dueños porque financiaron ese exterminio. Digo, poder entender mucho de esa propia historia, seguramente se cuestionarían un poco más de nuestra realidad, ¿no? Pero porque en definitiva todos queremos bienestar, igualdad de derechos, una sociedad que se gantarice. No sé si todos queremos. No, porque no, digo, por eso digo, me parece que mucha gente en su falta de conocimiento consume ese tipo de discursos que, bueno, evidentemente también son efectistas, pero tenés proyección a futuro, digo, al margen de estos discursos que además son muy fuertes. Vos nombrabas a Pichetto, pero bueno, uno escucha periodistas también, muchos en los medios de comunicación. ¿Ves un futuro donde se empieza a despejar esto, donde haya claridad, información, con una educación más involucrada también? Nosotros, yo digo, ahora digo porque estoy en un ámbito de gestión, digamos, en un cargo de gestión en la provincia, pero siempre fui militante de esto, militante entendiéndose como la necesidad de poder dar cuenta de nuestras luchas. Insisto que es igualdad de derechos, ni más ni menos que eso, a sectores que históricamente han sido discriminados, marginados, violentados. Y me parece que ha sido larguísimo el camino y que lo sigue siendo todavía. Y que lo va a seguir siendo, pero que tenemos hoy herramientas para dar esa lucha. Hay muchos hermanos y hermanas que vienen trabajando en muchos ámbitos distintos de la política, de la cultura, del ambiente, de la revalorización de las lenguas y que además tenemos también, insisto con esta idea, de distintos ámbitos como la educación o la misma política que empieza a entender estas construcciones. Me parece que ahí está. Cuando podamos romper eso, digo, y poder dar cuenta a futuro, digo, las políticas sabemos que también tienen un tiempo, ¿no? Claro. Vamos a tener, y estamos convencidos de que este es el camino y que esta es la posibilidad. Estamos con la propuesta de declarar a Buenos Aires provincia plurinacional, vamos en ese camino. Sabemos que es largo, pero que está la decisión, está el acompañamiento y que simplemente es eso, ¿no? Invitarlos a todos, a todas, a todes a poner en valor nuestras identidades tan ricas, tan diversas. Y a reconocernos también en el otro, ¿no? Exacto. No mirarnos solamente Exacto. a nosotros, sino, bueno, entender que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, digo, todos conformamos esa identidad. Tal cual. Así es. Zulema, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Siempre invitada, así que bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Y nosotros también nos volvemos a encontrar, no en cualquier momento, nos vamos a encontrar seguramente la próxima semana acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los estamos siempre esperando. Chau.